Aló, alumnos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Estoy de guardia, así que espero no haya interrupciones. Me está cubriendo la doctora Vicuña para poderles dar la clase. Se ha adelantado porque el jueves que me tocaba a mí no puedo y aprovechando que tienen libre este momento, ya que el doctor ha reprogramado su clase, vamos a avanzar. ¿Ya? Ok. Por favor, atentos, me avisan si se ve las diapositivas. Sí, voy a apagar el video. Mm, Toda la pantalla. Ok. Me avisan, por favor, si se ve. Sí se ve, doctora. Ok, listo. Vamos a poner acá. Ya, chicos, el tema que me ha tocado a mí de relevancia es hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Es una clase importante, ya que íbamos a englobar patologías que nos pueden llevar a una alta mortalidad materno-fetal. Primero, tenemos que pensar algo y preguntarnos, ¿qué hacer si una gestante de más de 20 semanas presenta sangrado vaginal? O más de 22 dirían algunos, ¿no? Por la definición de aborto. Eh, Porque obviamente si tiene menos de 22 semanas es un aborto. Ahora estoy yo de anfitrión, me van a llegar todos. Por favor, si alguien más puede ponerse de coanfitrión para aceptar a los alumnos, porque si no me van a estar interrumpiendo la reunión. La delegada. ¿Se pueden poner dos anfitriones? O el que ha creado la reunión, por favor. ¿Me escuchan? Chicos, aló. Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, que alguien más se ponga de anfitrión porque si no van a estar interrumpiendo a sus compañeros. Ya, está bien. Estoy admitiendo, pero uno que se ponga de coanfitrión para que vaya admitiendo, ¿sí? Cualquier momento de la teoría voy a empezar a hacer preguntas a cualquiera. Así que si están conectados, tienen que estar escuchando la clase. No es que dejen conectados y se vayan a hacer otras cosas, ¿sí? Ok, comuníquenle a sus compañeros, porque voy a pedir o que lean o les voy a hacer preguntas. Ok, sigamos entonces. Entonces, ¿qué hacer si una gestante de más de 20 semanas presenta sangrado vaginal? Tenemos que preguntarnos. Primero, tengo que hacer una evaluación rápida del estado general de la paciente y el feto. ¿Qué predomina más? Siempre hemos dicho que va a predominar siempre la salud materna sobre la fetal, bajo cualquier Doctora, disculpe, circunstancia. ha dejado de compartir su pantalla. Seguro como me han quitado de anfitrión. A ver, creo que no puede haber dos anfitriones entonces. A ver, me avisan, por favor. ¿Ahora sí? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Así tienen que avisarme porque yo no veo, como yo pienso que estoy compartiendo pantalla. Ok. ¿Ven ahora sí? Ya. ¿Se ve, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué hacer si una gestante, ya dijimos? Primero es la evaluación rápida del estado general de la paciente y el feto. ¿Ya? Eso es rápido. O sea, todo a la par. Hacer una anamnesis oportuna, dirigida, la evaluación obstétrica y un estudio ecográfico. Primero, identificar la causa del sangrado. Preguntarle a la paciente, ¿qué circunstancias estaba usted mientras estaba sangrando? Estaba de repente teniendo relaciones sexuales, se cayó, se golpeó, estaba tranquila, sentada conversando con su amiga o descansando y se levantó y estaba manchada la ropa de cama o su ropa con sangre. Dependiendo de esos signos y síntomas, vamos a poder establecer
¿Cuál podría ser el factor importante que podría estar generando ese sangrado? ¿Ya? Entonces, identifico primero la causa de sangrado. Tomo las funciones vitales de la paciente para ver si hay un compromiso hemodinámico importante, ¿no? Si está taquicárdica, si está hipotensa, si ese sangrado la está llevando a una inestabilidad hemodinámica. Luego rápidamente paso a la altura uterina, la evaluación obstétrica. Me fijo en el tono del útero, la dinámica, o sea, si hay contracciones o no, y la frecuencia cardíaca fetal. Y después de haber hecho eso y valorar la viabilidad del feto, podría yo poder poner un espéculo vaginal para definir el origen y la cantidad de sangrado. Ojo, no dice de frente hacer tacto vaginal, porque yo no sé a qué me estoy enfrentando. No sé si es una placenta previa, no sé si es un DPP, no sé si es otra cosa. Entonces, lo que más me va a ayudar es poner el espéculo para definir el origen y la cantidad. Y tan pronto como sea posible, descartar caso de placenta previa. Para eso vamos a poder pedir una ecografía y ver la localización de la placenta, y si es que estuviéramos sospechando en placenta previa, está contraindicado el tacto vaginal posterior después de hacer el diagnóstico. Obviamente, si es que diagnosticamos y vemos a la especuloscopía perdón, a la ecografía que no es placenta previa, ya con tranquilidad le puedo hacer su tacto vaginal. Y ahorita vamos a ver cómo se diagnostica placenta previa. A ver, ¿quién está viendo chicos? ¿Quién no está de confitrión? Porque me siguen acá llegando participantes, por favor. Lenovo, ¿quién es Lenovo? Yo, doctora, sí estoy aceptando. Sí, pero cada rato me salen igual. Ya, vamos a ver. Entonces, como hemos dicho, contraindicado en primera instancia el tacto vaginal porque no sé a qué me estoy enfrentando. Porque si es una placenta previa, no voy a estar haciendo tacto vaginal porque la puedo hacer sangrar a la paciente, ¿sí? Ok, entonces las causas de sangrado o hemorragia de la segunda mitad pueden ser múltiples. Pueden ser provenientes de la vulva, de la vagina, del cuello del útero o intrauterinas. ¿Qué es lo que vamos a tocar hoy y son las más graves? Las intrauterinas. Pero tienen que saber que también hay sangrados de causa de la vulva, que de repente tenga unas varices que se hayan roto, la paciente, alguna lesión en esa zona. En la vagina, normalmente pacientes que tengan desgarro vaginal por alguna relación sexual. Si provienen del cuello del útero, porque el paciente de repente es portador de algún pólipo, de alguna cervicitis, de algún carcinoma. Y si son intrauterinas, que son causa de la evaluación de hoy, estamos hablando de placenta previa, DPP, desprendimiento prematuro de placenta y rotura uterina. Entonces vamos a empezar a tocar estas patologías, las causas más importantes, factores de riesgo, cómo identificarlos clínicamente, cómo hacer el diagnóstico, ya sea por imágenes o laboratorial, qué complicaciones tiene cada una de ellas, y vamos a terminar con algunos casos clínicos, ¿ya? Ok. Me siguen llegando alumnos. ¿Están todos ya? Ok, chicos, por si cuando tengamos una clase, conectarse en la medida de lo posible a la hora que estamos quedando para no tener estas circunstancias, ¿ya? Ok. Entonces empezamos con placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? Es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, recubriendo el cérvix o cerca de él, pudiendo llegar a anteponerse delante de la presentación fetal. Acá vemos un corte de útero con una placenta previa total. Entonces le implanta la placenta en el segmento uterino inferior.
¿Qué factores de riesgo tenemos para placenta previa? Uno de los factores relevantes, primordiales, es la gran multiparidad. Cada vez que una paciente se embaraza, ocasiona una cicatriz a nivel uterina. Caso que cuando viene el segundo o tercer embarazo, el blastocisto que quiere implantarse no se va a implantar en la cicatriz o cercano a la cicatriz anterior. Entonces, cada vez su implantación va a ser más y más baja. ¿Ya? Entonces, la gran multiparidad es un factor directamente proporcional ligado a como factor de riesgo de placenta previa, como tipo de placenta previa. Luego tenemos las pacientes mayores a 45 años, perdón, 35 años, edad materna avanzada, y las pacientes fumadoras. Pacientes que hayan sido sometidas a cualquier procedimiento quirúrgico a nivel uterino, ya sea legrados uterinos, tratamiento de endometriosis, algunas cauterizaciones a nivel de útero, pacientes que hayan tenido alguna cesárea, miomectomías y pacientes portadoras de miomas. Esas pacientes son las que tienen mayor factor de riesgo para hacer placenta previa, ¿ya? Periodo intergenésico corto, también las pacientes que se embarazan en menos de año y medio. Placenta grande, placentomegalio, paciente con algunos tumores uterinos. Entonces, los miomas también se comportan como tipo de mioma, de tumores uterinos, y por ende la implantación de la placenta va a ser anormal, ¿ya? Eso es importante. ¿Cuál es la clínica? Lo característico de esta placenta previa va a ser el sangrado indoloro. Sangrado espontáneo sin dolor, rojo rutilante. Continuo, cantidad variable, insidioso. No es brusca el sangrado de la placenta previa. No tiene dolor. Puede causar, dependiendo de la cantidad de sangrado, anemia o shock hipovolémico incluso, sobre todo si el sangrado es continuo y abundante y la paciente no pide ayuda. Y también, como consecuencia, puede hacer en una paciente, la paciente que se embaraza con placenta previa, perdón, que hace placenta previa durante el embarazo, causa una posición anómala fetal. Lo más frecuente es que los bebés que vengan de placentas previas estén podálicos o transversos, ¿ya? Entonces causan alteración en la posición fetal. El diagnóstico, como vemos acá, espéculo, siempre. Examen con espéculo y también buscar descartar algunas otras causas de sangrado genital, como ya hemos dicho al principio, ¿no? Pólipos, erosiones, cáncer, zona vulvar. Contraindicado el tacto vaginal. No puedo hacerle tacto vaginal en una paciente que yo no sé a qué me enfrento. ¿Por qué? Porque el tacto vaginal yo voy a buscar tocar el orificio cervical externo. Y ese orificio cervical externo, mi dedo va a estar en contacto con la placenta. Y si ya está sangrando esa placenta, con mi dígito pulsión voy a hacerla sangrar más. Entonces, de repente la placenta previa que estaba sangrando muy poco, haciéndole un tacto vaginal, le voy a duplicar o triplicar el sangrado. El diagnóstico, el ultrasonido es el gol estándar, 95% de éxito cuando se diagnostica después de la semana 32. No hablo de placenta previa cuando es gestante menor a 32 semanas. No hablo de placenta previa cuando es menor a 32 semanas. Mayor a 32, hago el diagnóstico. Perdón un ratito, ¿sí pasa? La paciente Ya, firma. Ok, entonces el tratamiento va a ser la ecografía, el diagnóstico mediante ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal, dado que tiene
se llama un transductor endocavitario ROMO, no va a causarle alguna lesión en la paciente. ¿Por qué? Porque no lo voy a meter dentro del cuello uterino, lo voy a hacer superficial. Entonces, inocuo para la paciente con placenta previa. ¿Cómo se confirma? Después de la semana 32, me va a determinar la localización exacta de la placenta, segura aun cuando exista sangrado activo, y me da una sensibilidad del 87,5% y una especificidad en el diagnóstico de 98,5%. Entonces, la ecografía transvaginal, gol estándar. ¿En qué pacientes de repente la ecografía transvaginal no me ayudaría mucho? En las pacientes obesas mórbidas, en las pacientes con alguna patología que impida hacer la correcta localización de la placenta, ¿no? Algún problema en el cuello, tabique o algo, y en esa paciente yo tengo que echar mano a mi resonancia magnética. Pero el 90% de las pacientes se va a hacer el diagnóstico, basta con una ecografía transvaginal. Obviamente tengo que ser experto, bueno, saber hacer el diagnóstico, buscar, medir dónde está el cuello para localizar la placenta. Acá vemos una imagen de placenta previa parcial en una gestación de 32 semanas. En el examen por espéculo, el cuello uterino presenta una dilatación de 3 a 4 centímetros. Entonces yo pongo el espéculo y ¿qué estoy viendo? Que las membranas están ahí, la cabeza ya está con 4 centímetros de dilatación, pero también se está presentando la placenta, que probablemente ya haya estado sangrando, ¿no? Porque la placenta previa en trabajo de parto, fase activa, va a ocasionar sangrado. Entonces tenemos 4 tipos de placenta previa: la de inserción baja, la marginal, la parcial y la total. Estas se clasifican según la valoración ecográfica. Acá vemos la placenta de inserción baja. Vemos acá, miren cómo está dibujado el cuello del útero. Esto es en una ecografía transvaginal. Y que la placenta de inserción baja está entre 2 a 5 centímetros arriba del orificio cervical interno. Voy a apuntar acá. Miren, este es el orificio cervical interno. Por acá esto entra en traductor. Y la placenta está mayor a 2 a 5 centímetros. Cuando hablamos de placenta normoinserta, tiene que estar a más de 5 centímetros del orificio cervical interno. ¿Ya? La placenta previa marginal. Vemos acá igual la misma imagen, el cuello del útero. Sin embargo, la placenta previa marginal está ya a menor distancia del orificio cervical interno. Acá está y lo medimos, ¿no? Está entre 0 a 2 centímetros del orificio cervical interno. Ahí hablamos de placenta previa marginal. Placenta previa oclusiva parcial. Llega al orificio cervical interno, como ven acá, esto rosita es la placenta, llega al orificio cervical interno, pero no lo atraviesa en su totalidad, no está haciendo esto, ya no lo atraviesa en su totalidad, diferente a la placenta previa oclusiva total, que miren, viene la placenta, llega al orificio cervical interno y lo atraviesa, pasa hasta el otro lado, se conoce como el overlap. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias en los tipos de placenta previa. Oclusiva total, oclusiva parcial, placenta previa marginal y de inserción baja. El tratamiento va a estar condicionado por la severidad del sangrado. Obviamente no es lo mismo tratar a una paciente que esté hemodinámicamente estable a una paciente que llega por la unidad de shock trauma, ¿no? Va a depender también de la edad gestacional. Si es una paciente que se está viniendo en hemorragia, yo voy a echar mano a poder operarla, sacar ese bebé independientemente de la edad gestacional, porque eso le puede causar la muerte a mi paciente. Como les digo, en obstetricia el bebé pasa a un segundo plano. Una muerte materna es catastrófica. Entonces no puedo permitir que se me muera una gestante.
Va a estar condicionado también, como les digo, por la edad gestacional, por eso mismo. Obviamente, si es una paciente con sangrado mínimo, manchitas, o sangró y ahora ya no sangra, y es un bebé que recién tiene menos de 34 semanas, yo voy a hacer un manejo expectante, esperar, hospitalizar, reposo absoluto, iniciar maduración pulmonar con corticoides. ¿Para qué? Para esperar que madure el pulmón y luego tener que operar si se presentara otro episodio de sangrado. Pero si es una paciente que viene con un sangrado activo, con una inestabilidad hemodinámica, eso no me va a importar. Yo no lo voy a dejar en reposo esperando. Tengo que sacar y culminar la gestación. ¿Ya? También está condicionada por la presencia de dinámica uterina. Si es una placenta previa ya diagnosticada que viene en trabajo de parto, no voy a decir, ay, no, hay que hidratarla, hay que tocolizarla para poder esperar. No, pues si ya está en trabajo de parto o en amenaza de parto prematuro o trabajo de parto prematuro, siendo placenta previa, yo tengo que terminar la gestación. Debo tener una vigilancia de la actividad uterina, del dolor y del sangrado vaginal. Ya hemos dicho que la placenta previa tiene un sangrado vaginal rojo rutilante, doloroso o indoloro. Indoloro, doctora. Indoloro, doctora. Indoloro. Entonces tengo que ver también si esto se vuelve doloroso, porque me puede decir que se está complicando. Y la actividad del sangrado vaginal, lo que dijimos, ¿no? Si está activo, si tengo que pasarle sangre a la paciente, tengo que tomar muestra para clasificación de grupo sanguíneo y factor, reservar banco de sangre, depósito de sangre, etcétera. Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa debe ser hospitalizada, ya sea que voy a terminar el embarazo porque es un sangrado abundante que me está ocasionando inestabilidad hemodinámica, o si voy a tener una actitud expectante conservadora, sobre todo si la paciente sangró mínimamente y está estable y el bebé también esté estable, ¿no? Porque cuando hay sangrados abundantes o a veces moderados, pueden comprometer la estabilidad fetal. Entonces no voy a esperar que el bebé se muera para recién sacarlo. Mejor es sacarlo vivo, prematuro, que muerto, ¿no? Si quiere la prematuridad, puedo tenerlo en la UCI, puedo ayudar. Entonces, por eso, también todo eso se tiene que discernir en ese momento, porque esta es una emergencia cuando vienen con sangrado de placenta previa abundante. Debe estar orientado a prevenir el shock hipovolémico. Entonces, toda paciente que ingresa tengo que canalizarle su vía periférica, que esté bien permeable, si es posible doble vía periférica. Prevenir el parto pretérmino, ¿no? Si es que fue un sangrado y se limitó ahí, tengo que madurar el pulmón, tocolizar para ver si ya no vuelve a sangrar, para tener las mejores condiciones para el feto. Es diferente tratar o sacar un bebé de 28 semanas sin maduración pulmonar en un centro interno que sacar un bebé con 32 o 33 semanas con maduración pulmonar completa en un que tenga cupo de UCI neonatal, ¿no? El pronóstico de vida es diferente. Entonces, eso es lo más importante. Si yo llego a mis serums, que ustedes en algún momento van a hacer serums, les toca una paciente con placenta previa, sangrante, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que referir a un hospital de mayor nivel, donde si se volviera una emergencia por el sangrado moderado a severo de la paciente, el bebé pueda tener las mejores condiciones. No la voy a dejar en observación en mi centro de salud pequeñito, ¿no? Porque si empieza la hemorragia, tengo que sacar al bebé. ¿Y dónde lo voy a poner? El tratamiento. Acá hay un par de importancia, de cosas importantes, que la placenta previa tipo marginal y de inserción baja puede tener un parto vaginal en un 69% de éxito. Obviamente, si el bienestar materno fetal lo permite, es un parto que tiene que ser monitoreado y si es que la paciente se viene en un sangrado abundante, inmediatamente restringir el parto vaginal y entrar a sala de operaciones. ¿Por qué? Hemos dicho en el dibujo que está
no llega al orificio cervical. Entonces puede nacer el bebé ya que no hay placenta delante de la cabeza fetal obstruyendo totalmente la vía de parto, ¿no? A diferencia de la oclusiva parcial y total, que sí está contraindicado el parto vaginal. En placenta previa, total y parcial, deberíamos programar una cesárea electiva a la semana 38. ¿Por qué a las 38 y no a las 39? Porque a las 39 probablemente ya empiece a arrancar trabajo de parto. Entonces, mejor a las 38 antes que se presentara alguna hemorragia. ¿Cuándo decido cesárea y histerectomía? Dependiendo de la cantidad del sangrado y el control de la hemorragia. Operar pacientes con placenta previa es un poco difícil, porque la placenta, sobre todo si es total y parcial, ¿qué hizo para mejorar la circulación uterina y que la placenta esté bien oxigenada? Tiene que formar neovasos circundantes al segmento del útero donde realmente, han visto ustedes, no hay muchos vasos. ¿Por qué nosotros cortamos en las cesáreas programadas en el segmento uterino? Porque es la zona que tiene menos vasos. Pero dado que la placenta se va a implantar ahí, va a hacer una neovascularización. Entonces, el control del sangrado y el control de la hemorragia no es tan bueno, porque hay vasos atípicos. Entonces, la paciente con placenta previa tiende a sangrar más. ¿En qué otra paciente hacemos cesárea y histerectomía? En acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo placentario? Vamos a verlo. Es una inserción anómala de la placenta total o parcialmente con ausencia de la decidua basal, ausencia de la membrana de Nitabuch. Algunos en las prácticas ya les he explicado, les he dicho que lean de eso. Entonces, ¿qué sucede? En el acretismo placentario esta inserción es anormal. Puede haber la clasificación acreta, increta, percreta. Acreta, que la placenta se adhiere a la decidua, pero no la penetra. Increta, penetra el miometrio, y percreta penetra y atraviesa el miometrio yendo a órganos continuos. ¿Cuáles son los órganos más continuos al útero? Intestino, vejiga. Entonces, dependiendo del grado de acretismo, también la placenta previa en pacientes con cesárea anterior, cirugía uterina previa, y la que esté gestando actualmente con placenta previa, hace que el riesgo de acretismo sea mayor. Entonces, como resumen, ¿cuándo hay más riesgo de acretismo placentario? Paciente con diagnóstico de placenta previa más cesárea anterior. Mientras más cesáreas tenga la paciente, más riesgo de acretismo. Los que están en el Hospital 2 de Mayo, no sé si han pasado visita, en alto riesgo hoy en la práctica, tenemos una paciente gestante de 35 semanas con placenta previa total, cesárea anterior 5 veces. Esta va a ser su sexta cesárea. Entonces tiene una ecografía que nos dice acretismo placentario. Es una paciente que el tratamiento tiene que ser de todo acretismo, en la mayoría, en un 90% de los casos, histerectomía. Ahora, hay otras técnicas conservadoras, sobre todo si la paridad no está satisfecha, ¿no? Si de repente es su segundo hijito o su primero. Entonces ahí se evalúa otros tipos de tratamientos, pero igual son tratamientos que ponen en mucho riesgo la vida de la paciente. Por eso el tratamiento gold estándar del acretismo es la histerectomía. ¿Por qué comento acretismo? Porque está ligado como complicación de las pacientes con placenta previa total que tengan antecedentes quirúrgicos. ¿Cuál es el antecedente quirúrgico más importante? Es la cesárea. ¿Ya? El diagnóstico se hace vía ecografía en gestación. Hay técnicas ecográficas que nos dice esta paciente tiene riesgo de acretismo placentario. Recomendaciones en las pacientes con placenta previa. Abstinencia sexual una vez realizado el diagnóstico. Obviamente, si estamos contraindicando el parto vaginal por el posible sangrado, pues también tiene que estar contraindicada el acto sexual, ¿no? Medir la longitud cervical. Cuando el cuello del útero en pacientes con diagnóstico ya de placenta previa le mido y mide menos de 3 centímetros,
nos avisora que hay un mayor riesgo de hemorragia y de parto prematuro. Eso nos dice la COGE, el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras. Entonces, hacer una cervicometría a esas pacientes. Menos de 3, yo digo, esa placenta con placenta previa puede sangrar o puede hacerme un parto prematuro. Prevención de la anemia materna. O sea, esa paciente que tiene diagnóstico de placenta previa, yo no puedo dejar que llegue anémica a término del embarazo. Y si la paciente tiene factor RH negativo, tengo que colocarle la vacuna inmunoglobulina anti-D como prevención, porque la placenta previa en cualquier momento va a sangrar y me va a hacer que forme anticuerpos la mamá contra el factor RH del bebé. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a placenta previa? Doctora, Sí, ¿podría repetir lo de acreta, increta y pancreta? percreta. Acá está. Percreta, perdón. Ya, espérate un ratito. Se me mueve con esto. Quiero poner la diapositiva un ratito. Ya. Entonces, el acretismo placentario y la inserción anormal de la placenta, tú comienzas. Total o parcialmente con ausencia de la decidua basal o más conocida como membrana de Nita-Buch. Dentro del acretismo placentario tenemos 3 subtipos, o sea, la clasificación. La placenta acreta, que quiere decir que la placenta se invade, se pega a la decidua basal, mas no la penetra. Por eso las placentas, el acretismo placentario no se puede extraer fácilmente, porque la placenta está atravesando la decidua basal en el acretismo. En el incretismo, la placenta, aparte de atravesar la decidua basal, penetra al miometrio. Entonces es considerada la placenta increta. Y la percreta, la placenta invade el miometrio y lo traspasa. ¿A cuál órganos más frecuentemente? Son los órganos colindantes al útero. ¿Cuál es? Intestino, vejiga. ¿Ya? Intestino, vejiga. ¿Ok? ¿Está bien? ¿O buscabas algo, alguna Sí, doctora, otra? gracias. Ok. Entonces sigamos. ¿Alguna otra pregunta en base a placenta previa? Chicos, Doctora, ¿me escuchan? doctora, quería consultar si la placenta de inserción baja también se considera placenta previa. Hemos dicho que parte de la clasificación de placenta previa es placenta previa total, parcial, marginal y de inserción baja. La placenta de inserción baja es un tipo de placenta previa. Acá está en la clasificación. ¿Lo ven? Placenta de inserción baja, marginal, previa parcial y previa total. Son tipos de placenta previa. Existen 2 tipos. Perdón, 4 tipos. ¿Ya? Ok, doctora, gracias. Bueno, pasamos entonces a desprendimiento prematuro de placenta. Me dicen, por favor, si se ve las diapositivas. No sé por qué me salió. Sí se ve, doctora. Listo, avanzamos. ¿Qué es el DPP? Es la separación parcial o total de la placenta insertada en la cavidad uterina, que ocurre después de la semana 22 y antes del tercer periodo del parto. Cuando hablamos del tercer periodo de parto, que es en el alumbramiento, que se desprenda antes del alumbramiento, o sea, en el expulsivo o durante el trabajo de parto. Es una de las complicaciones más graves en la práctica obstétrica, con un mal pronóstico e incremento de la morbia y mortalidad materna y fetal. Entonces, la separación parcial o total de la placenta antes del tercer periodo de trabajo de parto, obviamente después del aborto, ¿no? Ok, factores de riesgo relevantes. A la cabeza, hipertensión, preeclampsia. Es el factor de riesgo número 1 para DPP.
Paciente que haya hecho RPM también tiene un factor de riesgo para DPP. Paciente con parto prematuro, pacientes fumadoras y consumidoras de cocaína, pacientes portadoras de alguna trombofilia o alguna alteración en la coagulación, también puede desencadenarme riesgo de de DPP. Paciente que haya tenido DPP anteriormente, recurrente, ¿ya? Paciente portadora de miomatosis uterina también. Y pacientes con desprendimiento traumático, ¿no? Paciente que haya tenido un golpe, una contusión directa a nivel del abdomen, puede ocasionar que se desprenda la placenta antes de tiempo. ¿Sí? Entonces los factores de riesgo tienen que conocerlos. Ok, a diferencia de la placenta previa total o de la placenta previa, el comienzo de esta es brusco, hay dolor permanente. Este es un sangrado con dolor que se presenta bruscamente. Se considera como útero hipertónico o muy doloroso. Paciente todo el momento está con el útero bien contraído, duro, le duele, es como si estuviera en trabajo de parto en expulsivo y a veces ni están en trabajo de parto, pero es un útero doloroso. El sangrado vaginal suele ser rojo oscuro por la rotura de vasos a nivel de la placenta, ¿no? Es rojo vinoso. En el caso de DPP, porque primero hay una hipoxemia, por eso la sangre se vuelve oscura, no es como la sangre de la placenta previa, que es rojo rutilante. Manifestaciones clínicas, lo más frecuente, el sangrado vaginal, pero asociado a dolor, mucho dolor, anormalidades en el tono del útero y distrés fetal. Entonces, la tríada clásica, sangrado vaginal, dolor abdominal e hipertonía uterina. Sangrado vaginal doloroso, útero hipertónico. Dentro del DPP hemos dicho que puede haber DPP total o parcial también, pero uno de los que más nos preocupa es el DPP oculto, que ocasiona una hemorragia oculta. Miren acá estas imágenes, acá se está desprendiendo la placenta según su localización. ¿Y qué puedo ver yo? Que empieza a tener sangrado. Entonces, el sangrado es lo que asusta a la paciente y viene a la emergencia. ¿Qué pasa en este caso? Toda la placenta, basta ver un ratito. Toda la placenta se ha desprendido, miren, toda esta placenta está desprendida, esto es puro sangrado, coágulos, pero no se manifiesta sangre. ¿Por qué? Porque el bebé, toda la cabecita está pegado al cuerpo del útero y no deja que esta sangre se pueda manifestar hacia abajo. Entonces lo más peligroso, igual acá, miren, la posición del bebé, todo ya está desprendido de la placenta, pero la paciente no tiene síntomas de sangrado. Sí de dolor, sí de dolor. Entonces, por eso se le explica a las pacientes que los signos de alarma son dolor, tipo contracción o útero hipertónico, sangrado, pérdida de líquido, porque también el RPM se asocia a DPP. Entonces, todos esos tenemos que instruirlas a la paciente para que venga. Entonces la paciente a veces demora o retrasa en venir, como no ve sangrado, tiene dolor, pero dice, ay, bueno, ya está empezando mi parto, dice. Ay, me muero de mi casa de dolor. Ya cuando ya no pueda soportar, como no tengo sangrado, vengo y ya llega y es un DPP oculto, una hemorragia oculta y el bebé ya está fallecido, ¿no? Porque obviamente el bebé no respira, no oxigena, no hace nada, todo lo hace la placenta. Si la placenta se desprende, no va a llegar ese oxígeno al bebé, no va a tener nada. Entonces, lo que más nos preocupa del DPP. Tenemos acá dos tipos de clasificaciones de placenta, normalmente, desprendimiento de prematuro de placenta. La clasificación de Cher y la clasificación de Page.
La clasificación de Cher correlaciona el incremento de la morbimortalidad materna con el grado de DPP. Tenemos grado 1, 2 y 3, según el grado de desprendimiento. Grado 1 leve, nos avisa que hay un hematoma retroplacentario, hemorragia escasa o ausente, menor a 150 mililitros. Entonces no hay riesgo fetal. Si el grado 2, moderado, hay una metrorragia anteparto, o sea, hay sangrado, hay signos clásicos de DPP, dolor útero hipertónico, alteración en la frecuencia cardíaca del bebé, y esto nos dice que hay un hematoma por lo menos entre 150 a 500 mililitros. La mortalidad perinatal se eleva. Y en un grado 3 hay características que ya nos avisan de que hay un sangrado mayor, más de medio litro, con muerte fetal confirmada, y hay más riesgo de CID, de insuficiencia renal aguda y de coagulación intravascular, bueno, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, la clasificación de Cher es importante de acuerdo a los grados. Luego tenemos la clasificación de Page, que esto básicamente es nombrar, que también involucra ciertas características, ¿no? Si la paciente está en shock, si la paciente, cómo está el tono del útero, qué grado de sangrado hay, si la coagulación está alterada y cómo está el bebé, ¿no? Obviamente el grado 3 es el más severo. Ya me avisora que hay una hemorragia intensa. La paciente puede estar en estadio de shock. Entonces, esta clasificación básicamente para que lo conozcan. Entonces, vemos acá, miren, esta es una placenta que está insertada normalmente en la pared del útero. Acá no está desprendida, todo está muy bien. Vemos acá la oxigenación, sangre venosa, sangre arterial, sin problema. ¿Qué pasa si se desprende? Acá está desprendida, ya no llega oxigenación, los vasos se mueren y el sangrado, por ende, es más un sangrado venoso, por eso se ve rojo oscuro. El DPP también es conocido como abrupto placentae, por si acaso, ¿ya? Ok, acá vemos más imágenes. Separación parcial, pero con hemorragia. Este está sin hemorragia, o sea, peor la que es oculta. Y esta es la separación completa, también sin hemorragia, oculta. Esas son las peores, porque no las estoy viendo, no identifico. El diagnóstico clásicamente va a ser por signos y síntomas. ¿Ya? Signos y síntomas. Obviamente ahí se diagnostican los casos agudos porque la paciente viene buscando ayuda, ¿no? El otro diagnóstico es por ecografía y flujometría Doppler, de repente hay un hallazgo ecográfico. Obviamente esto cuando hablamos de grado 1, ¿no? Cuando es leve, la paciente no tiene síntomas, no hay inestabilidad hemodinámica ni materna ni fetal, entonces, obviamente puede ser un hallazgo y encontramos un hematoma, ¿no? Un hematoma. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá vemos una placenta, acá estamos haciendo una ecografía y hay una hemorragia, acá hay una separación, este es el útero, esto es la hemorragia que está acá y esta es la placenta. ¿Por qué se ven estas áreas blancas? Porque esta placenta ya está necrótica. Como está desprendida, no tiene vascularización. ¿Sí? Entonces acá vemos, así se ve característico en una ecografía. Esto obviamente por ecografía cuando no da síntomas es un hallazgo casual, pero es peligroso, sí, pues por eso tengo que mapear que la placenta esté normalmente inserta. ¿Qué exámenes auxiliares debemos pedir? Es importante ver factores de coagulación y factores de consumo. El DPP consume factores de coagulación hasta que se produzca la evacuación uterina, o sea, hasta que se saque toda la placenta. Consume fibrinógeno, consume protrombina, factores 5 al 8. Hay una hipofibrinogénemia marcada que ocurre después de 8 horas de inicio del DPP,
Entonces, es importante que DPP diagnosticado con óbito fetal o sin óbito fetal sea rápidamente abordado, extraído el bebé si aún está con vida, y si es que fuera óbito, tratarlo de extraer en menos de 8 horas, si le voy a dar chance de parto vaginal, ¿no? Porque hay más consumo de los factores de coagulación y esta hipofibrinogenemia me va a causar CID y problemas en la madre por eso. Ok, sigamos. Ay, perdón. El tratamiento va a depender del estado materno y la viabilidad fetal. Son las consideraciones más importantes que van a influir sobre la decisión a tomar. Como hemos dicho también, pasa a un segundo plano el bebé. Primero es la mamá. El DPP grave o hemorragia oculta o severo grado 3 es también un riesgo para la mamá porque si bien es cierto, no es un sangrado aparatoso como la placenta previa, me empieza a consumir factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, eso es importante. El tratamiento, tengo que estabilizar hemodinámicamente a la paciente. Me preparo ante la posibilidad del nuevo sangrado de DPP, o sea, tengo que canalizar vía, cruzar paquete de sangre y todo esto. Preparación ante la posibilidad de un parto prematuro, obviamente si el DPP es un grado 1 o grado 2, en un bebé con 29 semanas tengo que sacarlo, ¿no? Porque si no, lo voy a dejar avanzar a grado 3 y se va a morir ese bebé. Ver la vía adecuada para culminar la gestación si el producto está maduro o corre riesgo la vida de la paciente por la persistencia de sangrado. Las guías nos dice que puede dar parto vaginal un DPP si es leve. Pero obviamente, ¿quién va a estar queriendo que la paciente puje, tenga contracciones? Porque ese de leve va a pasar a moderado y severo y se puede evitar. Entonces nosotros, los ginecólogos, cuando hacemos el diagnóstico de DPP, así sea leve, entramos a sala, de frente. ¿Por qué? Porque más vale traer un bebé prematuro y esto con vivo que muerto, hemos dicho, ¿no? Entonces, si la paciente está hemodinámicamente estable, vamos a ver acá un cuadro gráfico. Si no está estable, tengo que inmediatamente hacer una laparotomía exploratoria, una cesárea y paciente pasar a UCI por el consumo de factores de coagulación. Si la paciente está estable, tengo que valorar, ¿el bebé está sufriendo o el bebé tiene alguna alteración? Si me dice que sí, que el bebé está con bradicardia, que no hay reactividad, tengo que hacer una cesárea. Si es no, si es a término y si un DPP leve, puedo, dice, hacer inducción de parto. Eso nos dice la teoría. Uy, perdón, acá hay fuegos artificiales, creo. Eso nos dice la teoría, pero en realidad la práctica es distinto, ¿no? Normalmente operamos todos. Si es un bebé prematuro, puedo hacer todavía maduración pulmonar si es que fuera leve, pero si es un DPP moderado a severo, así sea prematuro, tengo que terminar en cesárea. ¿Ya? Entonces, este es el esquema. ¿Qué tengo que hacer? Monitoreo materno-fetal permanente, manejo para evitar el shock hipovolémico y manejo de la coagulopatía por consumo, sobre todo si el DPP no es evacuado o no es tratado pasada las 8 horas, ¿no? Tengo que transfundir sangre, crioprecipitados, plasma fresco, plaquetas. ¿Cuáles son las complicaciones más peligrosas del DPP? 3. La coagulopatía por consumo, que les dije, la hipofibrinogenemia, menos a 150 miligramos por cada 100 mililitros de plasma. Cuando a mí me dicen hipofibrinogenemia y me dan esos valores, esa paciente tiene una coagulopatía por consumo. Y si no levanto, no trato eso, la paciente se va a desangrar y se va a morir. ¿Cómo me doy cuenta que está con coagulopatía por consumo? Aparte de la hipofibrinogenemia, alta concentración de dímero D, que son los productos de degradación del fibrinógeno. Dímero D elevado. Eso me indica coagulopatía por consumo. Decremento de los factores de coagulación. También me puede dar la paciente una insuficiencia renal por DPP, por disminución del aporte sanguíneo renal, porque se va a redistribuir todo el sangrado que ha tenido la paciente en los órganos nobles, como el cerebro, corazón, y lo primero que va a pagar pato, como se dice, es el riñón, porque va a haber un vasoespasmo a nivel renal
para que no deje de irrigar los órganos vitales, como el corazón y el cerebro. El tratamiento de insuficiencia renal, hacer una correcta reposición de líquidos para mantener un flujo plasmático renal adecuado. Y también como complicación tenemos el útero de Cuvier, que es la apoplejía útero-placentaria. ¿En qué consiste? La la extravasación de la sangre de ese DPP hacia la musculatura uterina y por debajo de la serosa. Dependiendo del grado, puedo terminar en histerectomía o en empaquetamiento uterino. Miren, aquí vemos una imagen, ¿la ven? De un útero de Cuvier o apoplejía útero-placentaria. Toda la sangre de que se vino del DPP se infiltró en las paredes musculares. Entonces, todo este útero está infiltrado, todo este útero es un útero de Cuvier. Entonces, ese útero, si está lleno de sangre, el miometrio, ¿se va a contraer o no se va a contraer? Chicos, No, doctora. no se va a contraer porque el músculo todo estaba rotado de sangre. Entonces, ese útero ya no sirve. Lo más probable es que termine en histerectomía. ¿Cómo también vamos a hacer el diagnóstico? Aparte de la clínica, aparte de verlo con mis propios ojos que se desprendió la placenta en una cesárea, la anatomía patológica, la presencia del coágulo retroplacentario, como vemos esta imagen, miren la placenta acá, y hay una presencia de coágulo que ya está muerta esta parte de la placenta porque se ha desprendido. El anatomopatólogo nos mandará así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de DPP? Chicos. A ver, voy a Todo preguntar. claro. Voy a preguntar. ¿Dónde están? No veo. Acá. A ver, Brigitte, nómbrame 3 factores de riesgo para DPP. Brigitte Quispe. Brigitte, no está conectada su compañera. No hay. A ver, Andrea Zavala, 3 factores de riesgo para DPP. El tabaquismo, consumo de cocaína, tener antecedente de placenta previo, me parece. ¿Cómo va a ser placenta previa con DPP? Tener el antecedente que ha tenido un DPP, que tenga un traumatismo a nivel abdominal que le haga desprenderse, pero sobre todo que sea relacionada a una preeclampsia o un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Ya? Ok. A ver, Francisco Cajohuamán, ¿cuál es el diagnóstico gold estándar de la placenta previa? Eh, un, una eco transvaginal a las 32 semanas. Una eco transvaginal a las 32 semanas, que es donde ya se hace el diagnóstico. Ujú. Si alguien hace una ecografía y obviamente ve la placenta previa, marginal, inserción baja, total o parcial a la semana 25, no voy a hacer el diagnóstico definitivo de placenta previa total o de placenta previa. ¿Por qué? Porque todavía la placenta sigue migrando, sigue cambiando, sigue creciendo hasta la semana 32. Obviamente lo ponemos como hallazgo placenta baja, así se pone. Placenta en el segmento uterino inferior, para que ponga sobre alerta a la paciente de que puede tener una placenta previa total más adelante. Muy bien. Sigamos entonces. Pasamos a rotura uterina, que es también otra emergencia obstétrica. Definición, es la completa separación del miometrio
con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad peritoneal. Requiere una cesárea de emergencia o laparotomía. Es su complicación durante el parto asociada a muy elevada morbimortalidad materno-fetal. Se presenta la incidencia de 1 en 1000 partos. 0.1% pueden hacer rotura uterina. ¿Qué pacientes son las más predisponentes a hacer rotura uterina? Las pacientes que se someten a parto vaginal que tuvieron una cesárea. Sin embargo, la incidencia parece poca, ¿no? 1 en 1000. Tendría que darle parto vaginal a 1000 pacientes que han tenido cesárea para tener una rotura uterina. Pero esa rotura uterina te puede conllevar una muerte materna, fetal, un sangrado masivo y listo. Así que hay que tener precaución. Aparte de las cesáreas anteriores, ¿qué otros factores de riesgo tengo para rotura uterina? Cualquier paciente que haya sido sometida a una cirugía uterina previa, miomectomía, ya que son las más frecuentes. Legrados también, pacientes que se embarazan prontamente, periodo intergenésico corto, menos de 18 meses, entre bebé y bebé, más riesgo de rotura uterina. Pacientes añosas, edad materna avanzada. Pacientes obesas, factor de riesgo también. Paciente con rotura uterina previa. Paciente que está haciéndose un sobreabuso de los uterotónicos. ¿Cuáles son los uterotónicos más frecuentes? Un misoprostol, oxitocina. Entonces, cuando lo utilizamos a grandes dosis, ya sea para inducción de parto, para acentuación de trabajo de parto, conducción de parto, podemos llevar a la paciente una rotura uterina. ¿Ya? Por eso hay que titularlo y verlo bien. Pacientes con bebés macrosómicos, que estamos dando chance de parto vaginal, aparte la distocia de hombros que puede tener el bebé, también puede haber rotura uterina, ¿ya? Entonces, esos factores de riesgo son relevantes. En las preguntas tipo examen son lo que más preguntamos, factores de riesgo, para que ustedes analicen, y casos clínicos. Clasificación por etiopatogenia. Tenemos la espontánea, por traumatismo o iatrogénica, ¿no? Espontánea que se rompió porque de repente estoy dando chance a un parto vaginal, un feto que es grande. Por traumatismo, estos fetos grandes. Y la iatrogénica, las bebés que las pacientes que estoy induciendo parto, ¿no? Con oxitocina, con misoprostol. También dentro de los traumáticos tenemos la famosa maniobra de Christeller. No sé si han visto ustedes o han escuchado cuando lleven neo. Van a escuchar. Le hacemos un Christeller. ¿Qué quiere decir? Empujamos el fondo muchas veces del útero para que salga la cabeza fetal. Obviamente es una maniobra que no está contraindicada si yo sé en qué momento de trabajo de parto hacerlo. Normalmente la hacemos en pacientes cuando la cabeza ya está coronando del bebé, yo la veo y la paciente está agotada y no puja. Entonces en ese momento yo ayudo apretando el fondo del útero para que el bebé pueda salir. Pero si yo le hago su maniobra de Christeller, empujo el fondo del útero, cuando el bebé ni siquiera se ha asomado por canal de parto y está arriba, obviamente voy a romper esta zona del segmento, esta zona del segmento inferior, sobre todo si es cesárea previa, y por ahí se va a salir la cabeza del bebé y genera una hemorragia. Porque rompo ahí. ¿Por qué ahí esa zona es más frecuente que se rompa? Porque esa zona es la parte más delgada, porque esa zona es donde corto para mi cesárea. Entonces tiene ahí una alteración. Entonces no debería ser Christeller en ese momento. Podría ser Christeller cuando la cabeza del bebé está acá y la paciente se agota y no puja. Entonces yo me subo acá y empiezo a apretar. Solo ahí se puede hacer la maniobra de Christeller. Si no, es considerado iatrogénico. Dentro de la clasificación clínica tenemos la rotura inminente y la rotura consumada. La rotura inminente
Me da alteración en el estado general de la paciente. La paciente está ansiosa, está dolorida. Hay una hipersistolia y taquisistolia permanente. La paciente está con mucho dolor a nivel uterino. Tiene contracciones seguidas. Eso me avisa que puede estar con una inminencia de rotura uterina. No tolera la palpación, le duele todo, no deje que ni la toquen. Se presenta el famoso anillo de Bandal y Fromm. Acá vemos. Ahí está el anillo de Bandel y el signo de Frommel. El anillo de Bandel que se presenta la barriga como un reloj de arena hacia cintura. Miren. Entonces eso me está indicando que se puede estar rompiendo el útero. Es un anillo de Bandel. Y el anillo de el signo de Frommel, cuando yo toco los ligamentos redondos por acá encima. Entonces se pone como una cuerda acá. Ligamento redondo es el que queda delante de la trompa uterina, que no lo debería palpar, pero al tensarse, acá está el bebé, el útero, todo esto es el bebé y este es el útero. Y al tensarse lo puedo tocar. Pues el anillo de Frommel se toca o se palpan los ligamentos redondos. Y el anillo de Bandel, el famoso que sea cintura. ¿Ya? Ese es el anillo de Bandel y el signo de Frommel. Para rotura inminente. Puede haber sangrado escaso y cervix eritematoso. Entonces vemos acá una rotura uterina. Esta es una inminente. Se está empezando a romper. Y esta ya es una consumada. También conocida como parcial, acá, que poquito está quedando de tejido, o sea, poquito se ha roto, o completa, que está ya no, que hay solución de continuidad y el bebé va a salir va a salir por el cemento y va a quedarse nadando en la cavidad abdominal. Esas son las rotura completa o parcial o rotura inminente o consumada. Cuando hablamos de rotura consumada, hay un dolor de inicio brusco y luego hay un cese repentino de contracciones. La paciente dice, ay, que está gritando, ansiosa de la inminencia de rotura, le duele, se retuerce y luego dice, ay, ya me pasó el dolor. Ya le pasó el dolor porque ya se rompió el útero. Ya se rompió el útero. ¿Ya? Entonces la paciente se tranquiliza, pero eso es catastrófico porque la paciente ya va a estar sangrando en cavidad y probablemente el bebé ya se ha salido de la zona del útero y al momento de salirse, pues se desprende la placenta y se muere el bebé. Hay hemorragia seguida de cuadro de shock. Se puede palpar fácilmente las partes fetales, ya no va a estar dentro del útero, va a estar nadando en cavidad. Entonces, si yo palpo, voy a palpar el piecito, el dorso del bebé fácilmente, porque ya está en cavidad, está fuera. La auscultación negativa, cuando pasa eso, el bebé ya se murió ya. Hay anemia aguda y shock en la rotura consumada. El tratamiento, reponer volemia, control de diuresis, antibiótico terapia. En la parte quirúrgica, conservadora, si todavía tiene una rotura parcial y la paciente quiere tener hijos, podemos rafiar el útero, coserlo de tal manera de que no me conlleve a mayor problema. Pero si la rotura es muy severa y ya no se puede reparar, tengo que hacer la histerectomía. ¿Ok? Listo. Complicaciones ocasionan en algunas pacientes fístula vésico-vaginal, ligadura del uréter porque se pierde la parte anatómica, se distorsiona y como consecuencia en algunas pacientes y la mortalidad materno-perinatal es elevada. Sin embargo, hay escalas que nosotros podemos someter a la paciente que desee un parto vaginal en cesárea previa, ya que hemos dicho que la rotura, si bien es cierto, es catastrófica, es de 1 en 1000, ¿no? De 1 en 1000, entonces el 0,1%, entonces podemos explicarle a la paciente que es el riesgo, pero que si ella quiere intentar un parto vaginal, puede intentarlo. Se llama el famoso puntaje de Flam, que lo tienen que conocer, que seguro en prácticas algunos ya lo han visto.
¿no? Asignamos puntajes acá de cómo está llegando la paciente y esto me valora el éxito de parto vaginal en cesáreas previas. A mayor puntaje, mayor éxito, ¿ya? Entonces ya es medicina basada en evidencias. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a rotura uterina? Chicos, ¿se escucha? Doctora, ¿podría repetir lo de la imagen que mencionó de la presentación tardía y presentación temprana? Presentación tardía y temprana, no he dicho eso. Puso una imagen que de dos, un poco antes. A ver, está por... Es esa. Ya, esta es la rotura parcial y la rotura consumada. Rotura parcial, queda tejido acá. Normalmente está soportándolo el peritoneo. Se rompió el miometrio, pero el peritoneo está encima, el peritoneo visceral, y está conteniendo. Es una rotura parcial. Y esta rotura total es cuando ya se rompió todo. Mira, puedo ver la cabeza del bebé y no hay peritoneo que lo contienda. Esa es dehiscencia parcial o total de la histerorrafia o de la zona del segmento uterino. ¿Ya? Gracias, doctora. Sí, Ok. Si nadie más tiene pregunta, pasamos a basa previa. Rotura de basa previa. Los vasos sanguíneos del feto cruzan el orificio interno del útero por debajo de la presentación del feto. Vemos acá, miren, cómo se insertan los vasos sanguíneos en la placenta. Miren acá cómo se inserta esta basa previa. Los vasos no se van a insertar totalmente en la placenta, también están insertados en el amnios. Y estos vasos que están insertados en el amnios no tienen esta protección como el tejido placentario. Entonces, que si el amnio se rompe, ocasiona un RPM, o nosotros rompemos el amnios por un amniorexis, una ruptura artificial de membranas, podemos romper y va a empezar a sangrar directamente el vaso del cordón umbilical, porque no tiene la gelatina de Wharton que lo está protegiendo, ni todo ese tejido placentario. ¿No deberían insertarte así? No deberían. Todo debería estar insertado acá, en el tejido de la placenta. Entonces, cuando sucede eso, miren acá, esta imagen. Está la placenta acá, los vasos del cordón umbilical están sin Wharton, sin este tejido que está acá, y tampoco están metidos en la placenta. Están nadando acá a merced de todo el trabajo de parto que se va a presentar. Entonces, conocido como basa previa en inserción velamentosa del cordón umbilical entre el amnios y el corion. Los inserta en el amnios. Vasos fetales desprotegidos, vulnerables a rupturas y desgarros. El sangrado, a diferencia del DPP de la placenta previa, que son directamente de la placenta, este sangrado de basa previa o rotura de basa previa es de origen fetal. ¿Por qué? Porque yo le estoy cortando la circulación directamente que está llegando al feto por el cordón umbilical. ¿Ya? Se presenta felizmente poco, 1 de cada 2.500 embarazos y da una mortalidad fetal alta, hasta 60%. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ahorita, pero antes de eso, perdón. Factores de riesgo para basa previa o inserción filamentosa del cordón. Que hay una gestación gemelar monocoriónica, una sola placenta. Embarazos por técnicas de reproducción asistida y una anomalías en la inserción placentaria. ¿Cómo es la clínica? Sufrimiento fetal agudo, porque voy a ocasionar un sangrado directo de los vasos de que entran al bebé. Si se rompe las bolsas, va a dar un líquido amniótico sanguinolento, porque se van a romper los vasos que hemos dicho acá, del amnios. Se rompe la bolsa, rotura prematura de membrana, se rompe también los vasos del amnios. Y da como consecuencia un shock y anemia fetal. El diagnóstico se puede hacer durante el trabajo de parto, pero lo mejor es hacerlo en la paciente que se controla vía ecográfica. ¿Qué voy a ver? Voy a ver que los vasos están sin gelatina de Wharton, sin ninguna protección, nadando sobre la presentación fetal, delante de la presentación fetal, más bien dicho,
Y esto lo puede evaluar en la ecografía. Se ve así, ¿no? Vaso umbilical en contacto con el orificio cervical interno, por delante de la presentación. Los vasos se ponen ahí. Normalmente se ven por acá, nadando así el cordón, pero los vasos se van a insertar acá, delante del orificio, sin la placenta, obviamente. Por eso el sangrado es directamente de los vasos fetales. El tratamiento sí o sí va a ser una cesárea de emergencia. Si lo diagnostico antes, por esos factores de riesgo que hemos narrado, el tratamiento va a ser una cesárea programada a la semana 34. No puedo esperar más, tengo que sacarlo porque mientras crece más el bebé, va a comprimir esos vasos y lo puede ocasionar un trauma y sangrar. ¿Ya? No es una patología frecuente, pero es importante que la conozcan porque también vienen casos clínicos. ¿Alguna pregunta de rotura de vasa previa? ¿No? Para pasar a casos clínicos, por si acaso acá me va a leer cualquiera, así que todos los que están deben estar conectados. Si no, es porque no están. Doctora, una consulta. Dime. En la última que explicó de base previa, en caso sea una paciente que no se haya hecho ningún control, Doppler, nada de eso, ninguna ecografía, y viene a consulta, ¿hay algo, una sintomatología, algo clínico que nos haga pensar que tenga base previa o necesariamente tiene que ser por imagen? Tiene que ser o por imagen o que ya paciente en trabajo de parto que rompe fuente y empieza el sangrado, que rompe membranas o que esté en trabajo de parto presionando la cabeza, presiona los vasos sanguíneos del cordón y va a dar un sufrimiento fetal. Y va a dar un sufrimiento fetal. Ok, procedemos a leer. Léenos, por favor, Diego Sotelo, el caso clínico. Sí, doctora. Mujer de 25 años de edad con gestación de 37 semanas acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido de inicio brusco y de intensidad 9/10, con leve sangrado vaginal. Al examen físico, presión arterial 130/90, latidos cardíacos fetales 160 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, menciona los diagnósticos y nos dices tu respuesta. Diagnósticos, ruptura del seno marginal, parto pretérmino, ruptura uterina espontánea, desprendimiento prematuro de placenta y placenta marginal. Sería la D. DPP, ¿no? ¿Qué tenemos a favor de DPP acá? A ver. Ah, bueno, el dolor abdominal y el sangrado vaginal. Dolor abdominal de inicio brusco. Intensidad 9/10. Es brusco, es doloroso. Sangrado vaginal leve. Presión arterial, la diastólica me está en 90. Me indica trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, dolor abdominal de inicio brusco. Intensidad 9/10, muy doloroso. No voy a marcar por placenta previa. Hemos dicho que ese no tiene dolor. Parto pretérmino, ¿cómo voy a marcar si tiene 37 semanas? Ruptura de seno marginal, también conocida como ruptura de vasa previa o de inserción velamentosa del cordón. No puede ser porque no me avisoran, no me dicen un sangrado vaginal abundante en trabajo de parto, no me dicen sufrimiento fetal. ¿Ya? Entonces es DPP. Muy bien. Ay. Siguiente. A ver, nos va a leer. Uy, esto tengo que borrar un ratito. ¿Dónde se pone borrar? Ya. Nos va a leer Ana Flavia Delgado. Sí, doctora. A ver. ¿Cuál de las siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad tendría una placenta previa? Am, bueno, las alternativas son 19 años de edad, gesta 1 para 2 presentación de vértice, 24 años de edad, gesta 2 para 1 presentación pélvica,
34 años de edad, gesta 5 para 3, abortos 1, presentación de vértice. 36 años de edad, gesta 7 para 6, aborto 0, situación transversa. 28 años de edad, gesta 3 para 1, abortos 1, presentación pélvica. Eh, ¿Cuál También sería? sería la de doctora por gesta y por la edad. Ya, tiene acá varios factores de riesgo, ¿no? Es gran multípara, añosa, y que hemos dicho que cuando hay placenta previa, la posición del bebé se altera a transversa o apodálica normalmente. Esta no, porque es una paciente joven, tiene un solo hijo. Esta, 2 hijos, pacientes joven, no. Esta sí podría ser porque tiene gesta 5, pero presentación de vértice, ahí ya me está alejando. Esta, joven, también gesta 3, presentación pelviana, pero no es una gran multípara. Esta sería la más acertada, ¿no? La, la gran multípara con situación transversa y añosa. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuál es la característica clínica del DPP? A, inicio insidioso, B, irritabilidad, C, útero hipotónico, D, latidos cardíacos fetales normales, E, útero indoloro. ¿Cuál es? A ver, vamos a preguntarle a Orellana, Diana, ¿cuál marcas? Sí, doctora, la irritabilidad uterina, doctora. Muy bien. Irritabilidad uterina o también conocida como útero hipertónico o útero de Cuvelier, también te lo pueden poner. ¿El DPP es inicio insidioso? No, es brusco. El útero hipotónico no, es hipertónico. Latidos cardíacos fetales normales, no, porque si se está desprendiendo la placenta va a haber un grado de sufrimiento fetal. Y un útero indoloro no, es un útero doloroso. Ok, a ver que nos lea por favor acá. Andrea Urbano. ¿Andrea está? No está. Samantha Brisset. Samantha Brisset. No está. Olga Alvarado. Doctora, buenas tardes. Hola, Olga. Léenos por favor la pregunta. Ya, el útero en Cuvileir tiene como complicación A, atonía, B, aumento de incidencia de histerectomía, C, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, D, trastorno de la coagulación, E, todas. Bueno, yo marcaría todas. Todas, ¿no? Hemos dicho que el útero de Cuvelier es una complicación del DPP donde hay una extravasación de la sangre al miometrio. Entonces, por ende, ese útero no se va a contraer adecuadamente. Entonces, hay una atonía. Aumento de la incidencia de histerectomía, sí, por consecuencia de la atonía. Consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, sí, hay una hipofibrinogenemia marcada. Trastorno de coagulación, sí. A ver, que nos lea, por favor, Ariana Saavedra. Ariana no está. Aquí, Espinosa. Doctora, sí estoy. Ah, ya, pues responde, Gestante, pues, Ariana. Vamos. gestante 36 semanas acude a emergencia por presentar súbitamente ginecorragia indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Placenta previa, doctora. Ah, porque ahorita está facilito, pues, porque acabamos de dar la clase, todos van a saber el diagnóstico, pero si les ponen en su examen del ENCAPS, del ENAN, del residencia, se van a estar confundiendo. ¿Qué es lo característico acá? Ginecorragia indolora. Ginecorragia indolora. ¿Qué más? Tú misma, Adriana, ¿no? ¿Quién leyó?
Yo, doctora. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana, Adriana te estoy diciendo. Adriana, tú misma, ya, me haces el diagnóstico de placenta previa. Clínicamente, entonces hemos dicho hemorragia indolora. Clasificación, ¿cuáles son los 4 tipos de placenta previa? Lo hemos dicho en la teoría. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, te... La de inserción baja, la marginal, la parcial y total. Ya, muy bien. ¿Y cómo es el diagnóstico? ¿Con qué haces el diagnóstico? ¿Cuál es el gol estándar? La eco transvaginal, doctora. Eco transvaginal, muy bien. Y el tratamiento va a depender del estado hemodinámico de la madre y del bebé. Siempre va a primar la madre. Ok, que nos lea, por favor. A ver, un varón. Francisco Cajaguamán, léenos, por favor. ¿Estás? Sí, doctora. Léenos. Mujer de 23 años con 32 semanas de gestación. Es víctima de violencia familiar sufriendo traumatismo abdominal directo. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se puede esperar con más frecuencia? A. Ruptura prematura de membranas. B. Trastorno hipertensivo del embarazo. C. Desprendimiento prematuro de placenta. D. Restricción del crecimiento uterino. Y E. Traumatismo fetal. ¿Cuál marcas? Puede ser un desprendimiento prematuro de placenta. Un DPP, ¿no? Va a Ajá. ser DPP, ¿por qué? Porque estamos ligado el DPP, aparte de la preeclampsia, de los antecedentes que hemos dicho, macrosomía, etcétera, el traumatismo abdominal directo. Paciente que llega a la emergencia, ya sea por agresión, de violencia doméstica, por accidente de tránsito, si hubo un traumatismo abdominal directo, ya sea por cualquiera de esas cosas, por caídas, por otra cosa, tengo que descartar DPP. Obviamente el DPP de repente no se va a presentar rápidamente, pero dentro de las primeras 24 horas se pueden presentar los signos y síntomas. Obviamente la paciente va a buscar ir a emergencia rápidamente después de haber tenido una contusión, una caída, un golpe en su barriga. Llegan los pacientes llorando, quiero saber si mi bebé está bien. Entonces, ¿qué le hacemos? Una ecografía y vemos características clínicas. Si no está con dolor, más alejado un DPP. Podemos hacer una ecografía y vemos que la placenta no tenga signos de desprendimiento, como hemos visto en la anterior figura, ¿no? Entonces, en esta paciente, víctima de violencia familiar, sufriendo traumatismo directo. ¿Qué deberíamos descartar? DPP. ¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la exploración vaginal durante el embarazo? Que hemos dicho la placenta previa. Ahí no podemos. Si viene una paciente con sangrado y no conozco la causa, primero un espéculo, ver de dónde está sangrado y luego una ecografía para hacer el diagnóstico. Eso tiene que ser rápido, a la par, no podemos demorarnos 2 horas en cada cosa, ¿no? Por eso es emergencia. A ver, léenos, por favor. Vamos a borrar esto primero. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Qué raro, no puedo poner. Ay, es que estoy con esto ya. A ver, léenos, por favor. Roberto López, ¿está? Roberto López. Chicos, los que no están, yo estoy anotando, ¿ah? Que no están presentes en la clase. Esta clase es igual, está programada. Que haya habido cambio de tema no es problema, pero está programado, ustedes deben conectarse a su actividad. No hay. Francis, que nos lea Francis Maoli. Tampoco está. Que nos lea Cristian Choya, Coyachagua.
Presente, doctora. Ya, léenos. Un momento, doctora, por favor. Gestante de 37 semanas acude a emergencia por dolor abdominal intenso. Al examen hay palidez marcada de piel y mucosa. La presión arterial es de 80 sobre 50 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 20. Eh, Disculpe, ¿qué significaba eso, doctora? ¿Cómo? Latidos El- cardíacos fetales no audibles. Horribles, ajá. A la palpación del abdomen se palpan partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? Lee las Eh, alternativas y tú mismo. la A es placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, vasa previa, desgarro cervical y ruptura uterina. Sería la E. Espera, ruptura Ruptura uterina. uterina. ¿Por qué? Eh, por, bueno, también uno de los síntomas sería, ¿no? El dolor intenso abdominal y la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que el Pero eso sístole y la también, diástole están bajas. eso puede darte un DPP también tranquilamente, ¿no? Inestabilidad hemodinámica y dolor. También está el hecho de que se puedan palpar las partes fetales. Eso es lo principal, que ya no hay latidos y se palpan las partes fetales. Ya el útero se rompió, hizo una rotura consumada de útero, el bebé salió del útero, lo palpo en la cavidad abdominal y la paciente está con shock. Presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 130, pálida. Está en estadio de shock. Entonces tengo que inmediatamente estabilizar y entrar a sala. Ya ese bebé ya no creo que ya no se pueda salvar, ¿no? Ok, Gracias, doctora. muy bien, gracias. Siguiente, a ver, que nos lea. Rosana Charapaqui. No hay Rosana Charapaqui. Dorcas Guamán. Sí, doctora. Léenos, por Eh, favor. Primija está de 23 años de edad con 37 semanas de gestación. Ingresa a la emergencia con sangrado vaginal, rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? Lee los procedimientos. Examen digital del cervix, test no estresante, inducción del trabajo de parto, ruptura de membranas, examen de ultrasonografía. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico? Sí, doctora, sería un DBP. Un DPP. ¿Has estado escuchando la clase? ¿Por qué es un DPP? A ver, cuéntanos. Dorcas, Ah, no, no. Esto sería una placenta previa. ¿por qué? Sí, pensé que era por el rojo rutilante, por la coloración, pero eh, sería placenta previa. ¿Por qué? ¿Porque es rojo rutilante? ¿Han estado en la clase? ¿Han estado escuchando la clase? Porque no presenta dolor la paciente. Porque no tiene dolor, es un sangrado vaginal indoloro. Entonces, por lo tanto, si es una placenta previa, ¿cuál es el siguiente procedimiento? ¿Qué vamos a indicar? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué vamos a indicar? Ultrasonografía, doctora. Se- Sería el ultrasonido, doctora. Ultrasonido para identificar y valorar qué tipo de placenta previa es.
Ya, por favor, atenta, esas cosas no se pueden confundir, son básicas, básicas en esta altura de su curso ya y de su año de universidad. A ver, vamos a ver, ¿quién más? Que nos lea, ya todos los chicos, pura mujer, no me queda, pocos chicos. Pero porque se conectan y dejan nomás ahí conectado y ni siquiera están en la clase. A ver, Diego Sotelo, nada. Sí, Roberto, doctora, a ver, Diego. gestante de 38 años, cesárea anterior 3 veces, con diagnóstico de placenta previa. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Distosia funicular, acretismo placentario, vasa previa, ruptura uterina, ruptura prematura de membranas. La ¿Es la teoría que acabamos de decir, ¿cuál es la respuesta? ruptura uterina? Diego, se nota que no has estado en la clase, entonces. No, porque cesárea anterior 3 veces. Y tiene placenta previa. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, Nereida, que está que levanta la mano. Doctora, la paciente tiene placenta previa, o sea, ella tenía una cicatriz uterina previa por por las cesáreas previas que ha tenido, entonces sería acretismo placentario. Así es, lo he dicho bien claro en la clase. No sé de dónde me saca tu compañero rotura uterina. ¿En qué momento? Acá ni siquiera dice que está con dolor, con sangrado, solo te pone sus antecedentes. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Placenta previa más cesáreas anteriores más cesáreas continuas. 1, 2, 3, 4, 5 cesáreas o miomectomía o algún procedimiento a nivel uterino, más riesgo de acretismo placentario, que ya hemos dicho que es una inserción anómala de la placenta, que puede darme acretismo, incretismo, percretismo, tratamiento, histerectomía. Ok, ven que no están atentos, ahí yo me doy cuenta, quién está atento, quién no. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta para ya dar por terminado la clase? Doctora, una consulta. Sí. Para diferenciar lo que es desprendimiento prematuro de placenta de ruptura uterina en el momento del dolor como tal, porque ambos tienen un dolor intenso, ¿hay algo que lo pueda diferenciar justo en ese preciso momento? O sea, algo clínico, más allá de lo del signo de eso de en el momento de que tiene como una forma de reloj de arena. De El la... signo de Bandel. Los Ujú. factores de riesgo. Si hay un DPP, preeclampsia, fumadoras, tabaco. Si es una rotura uterina, que haya estado o que esté en trabajo de parto con cesáreas previas. Ese es el factor de riesgo más relevante. Y después la clínica nada más, ¿no? Porque ambas tienen dolor. Ahora, la rotura uterina consumada es mucho más clínica. Paciente llega en un estado de shock, llega muy adolorida y normalmente se palpan partes fetales en canal, en abdomen. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Alguien alguna otra pregunta para dar por terminada la clase ya? No, doctora, muchas gracias. Ok, tiene que quedar las cosas claras en esto porque las preguntas de examen son tipo caso clínico, que van a incluir factores de riesgo y cómo identifico yo y tratamiento. Entonces, he dicho los puntos principales en la teoría, por favor, ¿ya? Y de ahí se les va a preguntar. Listo, entonces ya está dada la teoría y ya seguramente ahora se pondrán al día con hemorragia de la primera mitad. Listo, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora.